Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pieza que según tengo entendido es un personaje de Hello Kitty y creo que se llama Kuromi. No estoy segura si lo estoy pronunciando bien, pero fue una pieza que me estuvieron pidiendo y averigüé qué era y decidí hacérselas. Lo estuve haciendo en la puntada peyote y al final utilicé Brick Stitch. Y el resultado fue este, espero que les guste. Después les voy a estar subiendo el diagrama en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Antes de continuar, no olviden por favor darle like al video, dejar sus comentarios, compartirlo y sobre todo suscribirse si aún no lo están. Y también quisiera invitarlas a mi página de Facebook, ya que estoy tratando de monetizarla y necesito muchas vistas. Así que si pueden ayudarme yendo a ver los videos que estoy subiendo todos los días a las 6:30 y viendo los videos que ya están ahí para que pueda llegar a la meta de minutos vistos, se los agradecería mucho. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 4 colores de Delicas en el número 11-0 y estoy utilizando este tono crema mate, un tono negro mate, este tono rosa y este gris. Este es el número del color crema, el negro, el tono rosa y este tono gris. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar este color negro y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja, estoy colocando 1,5 metros de hilo. Tal vez vamos a necesitar colocar más hilo. Voy a comenzar con 3 delicas, estoy pasando 2 negras y una del tono crema. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar un poco de hilo al final y ahora voy a dejar estas 2 delicas y regreso aquí. Ahora tomo una negra y paso aquí hacia arriba. Una crema, paso hacia abajo. Una negra, paso hacia arriba. Una crema, paso hacia abajo. Una negra. Una crema. Una negra. Una crema. Una negra. Una negra. Ahora voy a pasar hacia arriba, paso aquí en esta negra y aquí en esta crema. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy pasando 4 delicas del tono crema, una negra, 2 crema, 2 negras, 3 del tono rosa, 2 grises y 2 negras. Las voy a llevar por el hilo. Lo voy a acomodar así. Voy a dejar estas 2 delicas negras y regreso mi aguja aquí. Ahora tomo una rosa, dejo esta delica de aquí y tomo la primera rosa. Una del tono gris, dejo una delica, paso en la siguiente. Una rosa. Ahora tomo el tono crema, voy a colocar 4 delicas, dejo una, paso aquí.
Voy a voltear hacia acá y voy a acomodar las delicas así. Esta es la última delica de este tono. Voy a pasar aquí mismo donde está subiendo mi aguja. En esta misma delica paso hacia abajo. Ahora me regreso hacia arriba en esta siguiente delica y voy a pasar por estas dos. Ahora voy a tomar de nuevo el crema y voy a colocar 3. Una negra. Dos del tono rosa. Una gris. Ahora tomo una negra y paso aquí hacia abajo. Dos del tono rosa. Una gris. Una negra. 3 del tono crema. Ahora me regreso hacia acá pasando por estas dos delicas. Una negra. Una rosa. Dos negras. Dos rosa. Una gris. Una negra. Una rosa. Una gris. Una rosa. Una negra. 3 del tono crema. Aquí paso esta en esta crema. Y me regreso aquí hacia arriba por estas dos. Tres del tono crema. Una negra. Una gris.
De nuevo tomo una negra, una gris, una rosa, una negra, cuatro del tono crema, aquí paso por esta y me regreso aquí. Tres del tono crema, una negra, tres del tono gris, una negra, dos grises, una negra, una crema, una negra, dos crema, ahora antes de continuar con la siguiente vuelta voy a esconder este hilo que dejé al comienzo porque si sigo así puede salirse esta delica, se puede salir el hilo ya que esta vuelta aún nuestro hilo no está sujetado, así que lo voy a sujetar. Aquí tomé otra aguja y ensarté este hilo, ahora voy a esconderlo hacia atrás, voy a pasar aquí hacia atrás por esta delica negra. Ahora voy a continuar con mi vuelta, tengo mi aguja hacia abajo en esta delica, voy a pasar hacia acá por estas dos. Ahora tomo una crema, ahora tomo tres negras, tres grises, una negra, dos grises, una negra, una crema, dos negras, una crema, paso aquí, una negra, una crema, dos negras, una crema, dos grises,
una negra, una gris, una negra, una gris, una negra, 3 crema, una negra, ahora aquí voy a pasar hacia arriba por 2 delicas, voy hacia abajo aquí y hacia arriba en esta, una negra, 2 crema, una negra, 2 grises, una gris, una gris, una negra, 2 grises, una negra, una crema. Ahora coloco 2 negras, voy a pasar aquí por 2 delicas, tomo la siguiente negra y me regreso aquí. Voy hacia abajo por 2 delicas, y paso hacia arriba de nuevo en esta. De nuevo tomo el negro, coloco 3. Dos grises, una negra, una gris, 2 grises, una negra, 2 grises, dos negras, ahora me regreso hacia acá por 2 delicas. Una hacia abajo y una hacia arriba. Ahora tomo una negra, 2 grises, ahora aquí voy a terminar la parte de aquí primero antes de continuar hacia arriba. Así que de aquí de esta delica me regreso hacia abajo, tomo el negro, coloco 3 negras, ahora paso hacia acá por 2. Una delica hacia abajo y una hacia arriba. Ahora continúo con el negro, coloco 2.
Ahora paso hacia abajo aquí por 2. Y paso hacia arriba de nuevo aquí en estas dos. Ahora tomo una negra, dos grises, dos del tono gris, una negra. Ahora me regreso hacia este lado por 2. Una hacia abajo y una hacia arriba. Una negra, una gris, dos del tono negro, paso hacia abajo aquí. Ahora me regreso hacia acá por 2. Voy hacia abajo aquí por una. Y una hacia arriba. Una negra. Ahora aquí voy a continuar hacia arriba utilizando la puntada ladrillo o brick stitch. Voy a tomar una negra y una gris y paso en este primer hilo. Voy a continuar con este tono gris. Voy a colocar 4 más para tener un total de 5. Ahora una negra. Ahora tomo una negra y una gris. Voy a dejar el primer hilo aquí y tomo este. Voy hacia arriba aquí. Ahora me regreso hacia acá para acomodar esta delicada negra. Paso hacia abajo aquí y me regreso hacia arriba. Ahora voy a tomar de nuevo el gris. Voy a colocar 3 más. Necesito un total de 4. Una negra. De nuevo tomo una negra y una gris. Continúo con este tono gris hasta tener un total de 4. Una negra. Ahora tomo 2 negras. Voy a hacer de nuevo disminución. Dejo el primer hilo y tomo este segundo.
Ahora acomodo esta delica negra. Ahora tomo el gris, coloco 2. Una negra. Ahora tomo una negra y una gris. Tomo otra gris. Una negra. Ahora voy a tomar 2 negras. Voy a hacer disminución. Dejo este hilo. Paso aquí en el segundo. Y me regreso hacia atrás para acomodar esta última delica. Continúo con este negro, coloco 2 más para tener 4. Los voy a pasar en este último hilo. Ahora tomo una negra y una gris. Paso aquí. Una negra. Y ahora tomo 2 negras. Voy a dejar este hilo, paso aquí. Ahora lo que voy a hacer es esconder este hilo que me sobró aquí. Lo voy a ir pasando entre estas delicas. Y para continuar de este lado voy a colocar más hilo, ya que aquí no me queda tanto hilo suficiente. Y prefiero colocar más hilo que ir llevando mi aguja por todas estas delicas hasta acá para continuar con la otra vuelta. Entonces lo que voy a hacer es esconder este y pongo más hilo. Ya escondí el hilo de este lado, ahora voy a dar vuelta a mi trabajo hacia acá y aquí acabo de colocar más hilo, coloqué más o menos 1 metro y voy a colocar ese hilo y voy a ir hacia arriba aquí. Voy a pasar aquí. Dejo un pedazo de hilo y ahora paso hacia arriba. Y voy a ir pasando mi hilo hasta asegurarlo. Voy a pasar aquí. Ya tengo aquí el hilo y está bien asegurado, así que ya voy a continuar con mis vueltas. Una crema, 3 negras, tres grises,
una negra, 2 grises, una negra, una crema, 2 negras, una crema. Ahora tomo una negra, una crema, 2 negras, una crema, 3 grises, una negra, 2 grises, una negra, 3 crema, una negra. Ahora aquí paso mi aguja hacia acá por 2. Voy hacia abajo aquí y aquí hacia arriba. Ahora de nuevo tomo una negra, dos crema, una negra, 2 grises, una negra, ahora tomo una gris, una negra, 2 grises, una negra, una crema, 2 negras, paso aquí por 2 delicas, tomo la siguiente negra y me regreso aquí. Ahora voy hacia abajo por 2. Tomo el negro, voy a colocar 3. Ahora tomo el gris y coloco 4. Ahora tomo una gris, una negra, 3 grises, dos negras, ahora de nuevo voy a pasar hacia atrás por estas 2 delicas, una delica hacia abajo y una hacia arriba, una negra, 3 grises,
una negra, una gris. Ahora de nuevo tomo el gris, coloco 2, cuatro negras, ahora aquí voy a pasar de nuevo la aguja hacia acá por 2 delicas. Voy hacia abajo en esta delica y hacia arriba aquí. Tomo el negro y coloco 3. Dos grises. Ahora tomo una gris, 2 negras, así. Aquí me regreso hacia arriba por 2 delicas. De nuevo tomo el negro, coloco 2. Y ahora voy a tomar una negra, paso hacia abajo aquí y me regreso hacia arriba por 2. Ahora de nuevo tomo una negra y una gris y paso aquí. Voy a continuar con el tono gris hasta tener un total de 5 contando la gris que ya tenemos. Una negra, ahora voy a tomar 2 negras, dejo el primer hilo, paso en el segundo hilo, me regreso para acomodar la delica de la orilla, ahora tomo el gris, voy a colocar 4. Una negra, la paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última gris. Ahora voy a tomar una negra y una gris, voy a dejar el primer hilo, voy a tomar el segundo y así hago otra disminución. Me regreso para acomodar la delica negra. Tomo otra gris. Dos negras. Ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta delica y tomo esta hacia arriba. Ahora voy a tomar 2 negras,
una gris. De nuevo una negra, la paso en el mismo hilo donde pasé la delica anterior. Ahora de nuevo tomo 2 negras, comienzo en el primer hilo. Tomo otra negra. Ahora voy a tomar una negra y una gris. Voy a dejar el primer hilo, paso aquí. Acomodo esta delica. Y tomo otra negra. Y vuelvo a tomar 2 negras, dejo este hilo, paso aquí. Acomodo esta delica. Y así quedaría terminada la pieza. La voy a voltear hacia acá, que para mí esto sería el derecho. Ahora voy a esconder este hilo entre las delicas. Ya terminé de esconderle los hilos, así ya queda terminada la pieza. Espero que les haya gustado. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like al video, compartirlo y sobre todo suscribirse si aún no lo están. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.